Plataforma Distrito Cero le da la más cordial bienvenida. Ayúdanos a compartir lo que muchos medios esconden. Gracias de antemano por compartir y no olvide suscribirse. En el mundo actual existen grandes organizaciones secretas compuestas normalmente por la élite, llevando como finalidad el control de un objetivo en concreto. Por lo regular se trata del control sobre el poder que nace con nuestro sistema. Por ende, el control económico. A nivel internacional existe una gran cantidad de estos grupos o bien sectas. Los Illuminati, francmasonería, Skull and Boone, la Orden Rosa Cruz, Ordo Templi Orientis, la Orden Hermética del Alba Dorada, los Caballeros Templarios, Grupo Bilderberg, el Priorato de Sion, el Opus Dei, Cuervo de Tres Patas, los Sombreros Blancos, los Jesuitas y mucho más. Entre estos grupos es difícil distinguir quiénes se mueven en el obscurantismo y quiénes no. Es difícil distinguir quiénes se mueven en la ilegalidad y quiénes no. Es difícil distinguir quiénes son las fuerzas armadas de organizaciones más poderosas y quiénes no. En México en particular existen algunos grupos, por lo que les dejo el siguiente artículo. Aclaro que en el artículo faltan organizaciones muy potentes que tienen su sede en México y que no son mencionadas. Miguel Ángel Reyes. Noviembre 11 del 2017. Tomado de archivo.de10com.mx. Las 10 sociedades secretas y poderosas en México. El Yunque es una de las sociedades secretas con mayor presencia en México. Las 10 sociedades secretas y poderosas en México. Por Rodrigo Fraga. Artículo del 2010. Desde que existen organizaciones humanas han existido sociedades secretas. Suelen surgir con propósitos determinados, bajo circunstancias y problemáticas específicas y que requieren ser superadas, al menos a la vista de sus creadores. Parte de la discrecionalidad con la que actúan se debe a que esta es una manera de mantener segura una determinada información. Ella suele contener sus postulados principales y trata de mantenerse al margen de agentes corruptores. Así lo establece una investigación académica publicada en el sitio electrónico bibliotecapleiades.net. En México existen varias sociedades secretas que han protagonizado episodios trascendentes en la historia del país, desde enfrentamientos ideológicos hasta asesinatos. De10MX te presenta 10 de ellas. En este conteo no incluimos a los masones, pues ya les habíamos dedicado algunos artículos. Te dejamos con las ligas para que los consultes. Los masones más relevantes en la historia de México y masones famosos que no fueron políticos. Círculo Negro. A decir del historiador Antonio Velasco Piña, esta sociedad secreta movió los hilos del país durante más de 70 años. Según relata uno de sus ex-integrantes, las principales decisiones políticas de México no han sido tomadas por los gobernantes en turno, ni por los titulares del poder legislativo, sino por los miembros de esta organización. Ellos se rigen por la Real Constitución Política del Estado mexicano, creada por ellos mismos. Esta sociedad secreta operaba detrás del PRI. Opus Dei. Es una institución perteneciente a la Iglesia Católica. Fue fundada el 2 de octubre de 1928 por José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español canonizado en 2002. El término latino Opus Dei significa obra de Dios. Descrita como la fuerza más polémica de la Iglesia Católica, por John L. Allen, Jr., el Opus Dei es visto por algunos teólogos como signo de contradicción. Pese a ello, ha encontrado apoyo entre los papas y demás líderes católicos. Tecos. Grupo de ultraderecha que opera desde la Universidad Autónoma de Guadalajara. Varias fuentes sugieren que Tecos es una versión abreviada de tecolotes, plural para un término mexicano que significa búho. Sin embargo, el caló mexicano también usa el término no abreviado para referirse a policías uniformados. Los Tecos han creado varios frentes de grupos anticomunistas, que incluyen a la Federación Mexicana Anticomunista, FEMACO, y a la Inter-American Confederation of Continental Defense, IAC, Confederación Interamericana de Defensa Continental. En su libro El Ejército de Dios, el investigador Álvaro Delgado, galardonado con el Premio Nacional de Periodismo, expone lo anterior de un modo contundente. Además, revela una cercana relación entre los Tecos y el Yunque, otra organización de ultraderecha. Muro. Es un grupo de choque estudiantil que operó en la Universidad Nacional Autónoma de México desde la década de los 60. De acuerdo con Álvaro Delgado, es una de las fachadas de El Yunque. El Muro participó de manera decisiva en el movimiento estudiantil de huelga de 1966, que consiguió la renuncia del rector Ignacio Chávez.
Así quedó desmembrado el diseño jesuítico de la Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos que habría suplido, con la protección de Chávez, a la Federación Estudiantil Universitaria. La FEU, desde años atrás, era el canal comunicativo entre el gobierno y el movimiento estudiantil. Foto donde se muestra uno de los mensajes hechos por Muro. El Yunque. Es el nombre de una sociedad secreta mexicana de carácter regional, pero de alcance nacional. De acuerdo con el reportero Álvaro Delgado, su propósito es defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de Satanás, así sea mediante la violencia o el asesinato. El periodista asegura también que la organización pretende someter al gobierno mexicano a los mandatos de la Iglesia Católica mediante la infiltración de sus miembros en las más altas esferas del poder político. Según sus críticos, el Yunque opera públicamente mediante el uso de diversas organizaciones de fachada. También se afirma que el Yunque fue una organización paramilitar en sus inicios. En tal caso, habría tomado acciones que incluyen el asesinato político, principalmente en los años 60. Con el paso del tiempo, la organización supuestamente habría evolucionado y habría comenzado a trabajar en el establecimiento de un gobierno fascista en México. Opus Sigma Mi. Esta sociedad es conocida por varios nombres. Opus Sigma Mi y Logia del Poder. Los iniciados son conocidos comúnmente como Opus. Es una sociedad cerrada y secreta. Solo son aceptados quienes son elegidos por un jurado anónimo, y no se aceptan mujeres. Busca el perfeccionamiento del individuo por medio de debates sobre temas filosóficos, políticos, humanistas, económicos y empresariales. La iniciación se da por medio de juramentos y castigos muy severos. Tanto la lista de sus miembros como sus actividades son un secreto. Se rumora que Opus Sigma Mi fue fundada por un grupo de estudiantes que buscaba conexión con la política y otros puestos de poder en el país. FUA. Conocido como el Frente Universitario Anticomunista, fue un grupo que nació en la Universidad Autónoma de Puebla y que tenía como fin luchar contra el comunismo con la consigna: cristianismo sí, comunismo no. Practicaba secuestros. Miguel Ángel Granados Chapa, entonces estudiante, fue víctima de esta organización criminal, atentados e inclusive asesinatos. Posteriormente esta organización se convirtió en lo que hoy se conoce como el Yunque y el FUA se quedó como uno de los tantos grupos de choque que operan para el Yunque. UNS. Conocido también como Movimiento Nacional Sinarquista o Sinarquismo, es un movimiento político, social y cultural. Se define como una red de organismos comunitarios de línea ideológica nacionalista, democrática, popular y social comunitaria. Se funda en León, Guanajuato, el 23 de mayo de 1937. Toma elementos de la doctrina social de la Iglesia Católica, de la filosofía social de Emmanuel Mounier y de un nacionalismo contrario al neoliberalismo de México. Hoy su principal militancia es de jóvenes universitarios y grupos comunitarios populares que se organizan conforme a una estrategia llamada comunidades autogestionarias. Priorato de México. Es una organización no gubernamental sin fines de lucro que practica y reproduce las tradiciones medievales de la orden templaría, adaptadas al nuevo milenio. Su origen se remonta al siglo XIII. Entre sus objetivos están los de estudiar, fomentar y cooperar en la defensa, restauración y conservación de lugares, enclaves, monumentos, símbolos, nombres, insignias y documentos de la orden de templaría. También busca la clasificación y preservación de todo archivo o material físico de la orden. Además, desarrolla, mantiene y conserva la práctica de las tradiciones templarias de origen. Los perfectos. Si bien esta no es precisamente una sociedad secreta, se maneja como una secta religiosa conocida también como la Iglesia Cristiana Restaurada. Sus orígenes se remontan al año 1990, fecha aproximada de su fundación. Entonces no contaban con registro como asociación religiosa, hasta el año 2000. La Iglesia Cristiana Restaurada se enmascara en otras organizaciones no gubernamentales con un perfil nada religioso, como DIAC, Esperanza para la Familia, Alas, La Casita y otras organizaciones que pretenden auxiliar y extender en diferentes ámbitos al movimiento.